Listo. Bueno, iglesia, gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a hacer algo muy breve. Thank you very much for joining us tonight. I hope we can be of blessing for you tonight, and I hope you can practice your Spanish. Thank you for being with us. Lo que está pasando en el mundo, sí, Hamlet, da nervia. Ya estar aquí da nervia. Ahora imagínense en inglés, nombres, qué bárbaro. ¿Vio? ¡Qué bárbaro! No. Hoy vamos a ver dos temas. Van a ser dos temas. El primero es como la medicina amarga, y el segundo espero que sea la medicina dulce. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va. Usted, lo que quiero es que empiece haciéndose una pregunta. Hoy va a ser un día, la primera parte, para que nosotros hagamos algunas preguntas para nosotros mismos. Y me llama la atención porque, vea, yo se lo juro, y ya ni al pastor le digo estas cosas, porque a veces yo preparo un tema y vienen los días anteriores y llega el pastor y predica de lo mismo. O llega la profeta y predica y digo yo, ay caramba, ¿ahora qué hago? Pero bueno, no, el tema vamos a seguirlo y voy a seguir la línea por la que creo que Dios me está llevando. Entonces espero que sea de bendición, pero la bendición a veces viene también manifestada de formas un poco difíciles de digerir. Y la primera parte yo quiero que nos lleve a un punto de reflexión, que nos lleve a un punto donde usted y yo podamos saber, en confianza aquí, somos de la casa, todos nos conocemos, todos nos llevamos. Entonces quiero que en confianza y que sin que usted sienta que yo lo estoy acusando ni que usted se está acusando, pero que ojalá el Espíritu Santo revuelque algo dentro de usted. La primera es una pregunta muy simple: ¿por qué está usted hoy aquí? ¿Qué está haciendo usted hoy aquí? ¿Por qué vino aquí? Y usted puede tener X cantidad de razones y X cantidad de respuestas para eso. Pero al final de la historia tenemos que llegar a un punto donde identifiquemos una razón que Dios quiera oír. Porque lastimosamente nosotros como seres humanos a veces tomamos malas decisiones o basamos nuestras decisiones en los conceptos erróneos. Un día de estos, y vamos a empezar por ahí, no sé por qué, pero leía sobre un concepto que tiene que ver con un concepto de pensamiento crítico, y hablaba acerca de la contraposición de la fe y las falacias. Una falacia es una idea preconcebida y equivocada que tenemos, que se basa en argumentos que generalmente no son ciertos. ¿Con qué se come eso? Bueno, con creencias básicamente que usted tiene, que ha tenido y que ha ido formando a través del tiempo sobre argumentos que no están probados. Tal vez alguien le dijo a usted algo y usted lo tomó por una verdad, lo siguió creyendo y generó un concepto para eso. Y muchas personas dicen que la fe a veces es una falacia. La gente trata a veces de contrarrestar la fe con ese tipo de pensamiento griego, con ese tipo de pensamiento crítico muchas veces, y te dicen, pero es que eso que usted está pensando, eso que a usted le están diciendo, eso no puede ser, porque no hay un fundamento real sobre lo que usted esté basando su fe. Y nos enseñaban en estos días, y creo que fue la profeta que nos hablaba de esto, y nos decía que no hay un punto, o sea, no hay una comparación, no hay algo que nosotros podamos definir dentro de la lógica humana que pueda sostener los conceptos de la fe que usted y yo manejamos. O sea, no puede ser que usted y yo creamos por milagros y que entendamos que es un milagro y que queramos un milagro, pero que tratemos de explicarle a alguien un milagro. Porque el apóstol Pablo lo dice que para el mundo lo que nosotros creemos muchas veces es locura y no lo van a lograr entender. La parte espiritual sobre la que usted y yo vivimos nuestras vidas, la mayoría de personas no lo va a lograr comprender. Y entonces es ahí donde los primeros pasos, los más básicos, tenemos que tenerlos muy firmes. Y el primero es como, por ejemplo, decir algo tan sencillo: ¿por qué estoy yo aquí hoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno,
Es porque vengo con mi familia. Es porque, no sé, porque ya es costumbre. Porque me gusta mucho como predica el pastor, pero no sabía que hoy predicaba Giovanni. Entonces, de ahí, ni modo. O sea, puede ser por un montón de cosas. Me gusta la música, me gusta la adoración. Qué rico todo, pastor, pero esa hablada ya la hemos escuchado. Ese cuento lo hemos escuchado muchas veces. Y puede pasar otra vez. Pero le voy a decir algo. No solo eso, sino profundicemos un poquito más. ¿Cuál es mi llamado? ¿Sabe usted cuál es su llamado? ¿A qué lo llamó Dios a usted? Y puede ser un llamado desde ministerial, enmarcándolo en los 5 ministerios que están descritos, o puede ser simplemente un área de servicio en la iglesia. ¿Sabe usted qué quiere hacer usted aquí? ¿Sabe usted qué quiere hacer usted para Dios? ¿Sabemos en qué queremos desarrollarnos? ¿Qué puedo hacer? Algo un poquito más terrenal, algo un poquito más sencillo. ¿Sabe usted qué puede hacer por la persona que está sentada detrás suyo? ¿Sabe usted qué puede hacer por la persona que está sentada delante suyo? ¿Sabe usted qué puede hacer por la persona que está a su lado? ¿A izquierda? ¿A derecha? ¿Sabe usted qué puede hacer por esa persona? ¿Hay algo que esa persona potencialmente necesite? ¿O está muy bien? No le falta nada. Usted la ve que está, en gloria, bendecida, todo bien, todo feliz, Hakuna Matata. Sonrisas van, sonrisas vienen y no pasa nada. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede que esa persona necesite algo de usted. ¿Y está usted dispuesta a dárselo? No sé. Entonces, todo eso que le estoy diciendo es porque, y no quiero, no me malinterprete, no quiero sonar grosero, pero a veces realmente nosotros deberíamos antes de que nos hagan las preguntas, hacernos a nosotros mismos y empezar a corregir ciertas áreas y empezar a caminar diferente. ¿Por qué? Porque, por Dios, o sea, queremos ver cosas diferentes, pero no estamos dispuestos a hacer muchas veces esas cosas o lo que hacemos de una forma diferente. Vemos muchos ejemplos y eso pasa yo no sé si a usted le pasa. Yo lo veo así desde la perspectiva humana. Muchos ejemplos de éxito de costarricenses, gente que es exitosa. Por ejemplo, usted oye en el deporte un ciclista como André Amador, usted escucha, conocido Keylor Navas, usted escucha personas que en este momento están dirigiendo altos puestos, por ejemplo en la NASA. Sí, en la NASA, hay una mujer en la NASA de Costa Rica en este momento que trabaja y tiene un puesto muy importante. ¿Y usted sabía que esa mujer salió de un colegio público de aquí de Costa Rica, del centro de San José, que no tuvo las mejores condiciones económicas, pero que aún así se esforzó mucho, estudió mucho, le puso y logró escalar y llegar? Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el factor común que tienen estas personas para lograr llegar a esos puntos? ¿Qué es lo que estas personas hicieron? O sea, porque es muy fácil y usted puede decir, bueno, y no sé, tal vez fue suerte. Puede que sí, puede que no. Pero tal vez suerte para llegar, pero para mantenerse durante mucho tiempo no es tan sencillo. O sea, si usted me dice que Keylor Navas ha estado X cantidad de años en Europa triunfando, yo le digo que, bueno, ok, Dios está con él, pero también pone su cuota de esfuerzo y se sacrifica mucho en diferentes frentes. Le pone pasión a lo que está haciendo, le pone un esfuerzo extra. ¿Por qué? Porque porteros en Costa Rica hay montones. Desde los equipos más básicos hasta los equipos de primera división. Usted va a encontrar personas como él, y yo no sé el ejemplo por qué viene ese caso. Podemos hablarlo en cualquier profesión que usted quiera ver. Él nada más porque es una figura pública y conocida. Pero yo le digo que probablemente hay cosas que usted y yo no estamos viendo acerca de su día a día que lo posicionan y lo ponen en un nivel diferente que otras personas. Tal vez no estamos viendo el esfuerzo que hacen en su entrenamiento, el cuidado que ponen en su alimentación, las cosas que hacen. O sea, son cosas que no estamos viendo. Y aunque usted y yo las veamos ocasionalmente a través de videos y de cosas, probablemente la pregunta sería si yo
quiero aspirar a algo similar, estoy dispuesto a hacer lo mismo. Estoy dispuesto a correr el mismo tipo de entrenamiento, el mismo tipo de disciplina que Él tiene. Y para ir cerrando la idea, iglesia, esto me pone a mí a pensar en lo siguiente. ¿Cuántas veces usted y yo leemos sobre personas espectaculares en la Biblia? Personas que hicieron prodigios y maravillas. Un día de estos empecé a leer el libro de los Hechos. Me dijo, voy a empezar a leer Hechos a ver qué me encuentro. Oiga, y de primera entrada a mí se me ha olvidado un montón los primeros pasos del apóstol Pedro. Oiga, y es increíble ver porque Pedro venía saliendo de circunstancias humanas muy muy difíciles, la pérdida de su maestro, pero aún así había pasado un tiempo, porque no es lo mismo ver al Pedro de la escritura del libro de Pedro casi 70 años después a ver al Pedro del inicio de su ministerio. 3 años y medio después de andar con Jesucristo, 3 años y medio de estar expuesto a una persona. Habían características de su personalidad que aún se mantenían, pero Pedro salió y Pedro rompió esquemas, y los primeros esquemas que él rompió fueron los que estaban aquí. Él empezó a ver las cosas de una forma diferente. Eso es algo que a mí me sorprende de él, porque Pedro no se esperó a que nadie lo enseñara. Pedro no se esperó a que le dijeran vaya, vaya, sino que él al mandato de su maestro caminó, fue obediente y simplemente hizo las cosas. Las primeras manifestaciones de Pedro tienen que ver con conversiones multitudinarias, tiene que ver con sanidades, tiene que ver con milagros, pero más que todo tiene que ver con el enfrentar un esquema mental que se estaba moviendo en todo el pueblo de Israel. Lo primero que hicieron fue a él tratar de callarlo, tratar de ponerle un freno y decirle, ¿usted por qué está haciendo esto? Y lo que él hizo fue mantenerse firme en su creencia y simplemente caminar y simplemente hacer. Pero nosotros hoy en día tenemos más que 3 años y medio, muchos, de escuchar la palabra. Tenemos más que ese tiempo de seguir un camino. Pero cuando viene el momento realmente de dar un paso, de avanzar, nos la pensamos mucho. Y no queremos abrazar el llamado, o no podemos, o no entendemos, o nos llenamos de temor muchas veces. Y hoy el llamado es, iglesia, no sé cuál es tu llamado, no sé a qué te llamó Dios, no lo sé, pero hoy da un paso valiente, deja ese temor, deja eso que te está amarrando, deja la duda y empieza a caminar en él. ¿Por qué? Porque como iglesia estamos destinados para cosas grandes. Nosotros como miembros, como seres humanos individuales, hemos recibido promesa tras promesa de cosas grandes que vienen para nosotros. Pero muchas veces no podemos avanzar en eso porque usted y yo no nos determinamos. No tomamos decisiones para avanzar. No lo logramos. En algo nos pegamos. Y usted me puede decir, pero Giovanni, es que yo no sé, me da miedo ir a evangelizar a la calle. Tal vez le voy a poner un ejemplo un poco grosero, pero espero que no le tenga miedo a las escobas y a los palopisos, porque vieras que aquí se ocupan a veces manos para limpiar la iglesia. Tenemos 2 personas, aquí está Vivi, aquí está Bessie, que gustosamente le pueden recibir su voluntariado un día que usted quiera venir. Y no hacerlo por hacerlo, sino hacerlo porque usted puede decir, bueno, voy a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque esta es su casa, porque esta es mi casa, porque esta es nuestra casa. Y nuestra casa queremos verla bien, queremos verla bonita, queremos verla especial. ¿O no la siente su casa? ¿O no siente que esta sea su casa? Oh. Y todo esto, que sí, yo sé, está amarguillo, pero todo esto es porque si queremos caminar realmente en la consecución de las promesas que Dios tiene para nosotros, tenemos que realmente tomar una determinación hacia Cristo. Las historias que hemos visto, muchas de las historias que vemos y que nos han enseñado últimamente, nos demuestran a personas que se han determinado.
a pesar de riesgos, a pesar de temores. La Biblia está lleno de eso. Hace poco nos hablaban y nos enseñaban sobre Esther, la reina Esther, que básicamente enfrentó una decisión de vida o muerte y aún así se mantuvo. Y logró impactar no solamente el transcurso de toda la humanidad, sino inmediatamente en el transcurso de su vida. Pero bueno, determinación. Esta primera parte tiene que ver con determinación. Iglesia, determinémonos. No sé, váyase con esto, lléveselo. A veces el amargo es bueno para limpiar el paladar. Hace unos días, y con esto damos un giro, el título de esta prédica no lo puse yo, lo puso una persona que conocimos en San José. Hoy, antes de venir le escribí al muchacho que nos ayuda a coordinar las visitas a entregar comidas en San José, y resulta que yo no me sabía el nombre de este señor que le da título, y resulta que la persona que lidera el grupo tampoco lo sabe. Entonces nos quedamos igual y entonces vamos a decir que es una frase de un autor anónimo. La frase es: mi Dios nunca me abandona. Y ahora, al terminar el momento de adoración, el pastor decía y hablaba sobre la fidelidad de Dios y mencionaba nuevamente la fidelidad de Dios, aún en medio de ciertas circunstancias. Mencionaba la fidelidad de Dios. Y la frase mi Dios nunca me abandona se da en una noche de un martes, hace como 2 meses. Salimos a repartir comida en la noche, íbamos en el carro. Son de esas circunstancias que a veces nos pasa mucho, no sé por qué. El muchacho simplemente nos dice: puedo ir con ustedes, se monta el carro, vamos con la comida y vamos a repartir a personas de la calle que están en San José. Pero resulta que no todas las personas que están en San José en condición de calle, no todas son indigentes, por decirlo de esta forma. No todos son drogadictos o no todos tienen un pasado problemático. Nos sorprende mucho que aquí en Costa Rica, en Tiquicia, se da que hay personas que simplemente están pasando una mala racha, tal vez de un momento o algo temporal, y no consiguen dónde vivir, no consiguen un techo, no tienen dónde estar. A veces es por un periodo corto, a veces por un periodo más largo. Pero usted se topa con personas, y eso es algo muy interesante, que las ve usted bien vestidas, las ve bien bañaditas, las ve bien aseadas, simple y sencillamente esa noche no tienen un techo donde cobijarse. Simplemente esa noche buscan refugio en un lugar muy probablemente como este lugar que está aquí abajo cuando entramos en la iglesia, que es una cerita, que tiene un techo, que si llueve no se van a mojar, meten un par de cartones, se cobijan y ahí duermen. Pero son personas que simplemente están pasando un mal momento. No son alcohólicos, no son adictos, están pasando mal. Probablemente se quedaron sin trabajo, la familia les da la espalda y están ahí. Este señor es uno de ellos. Este señor siempre duerme por un edificio que está por el Colegio María Auxiliadora, cerca de un parque que está llegando a la Sabana en San José. Si usted lo ve caminar en la noche, es una persona normal y corriente. No anda con el montón de cherebecos, con el montón de cosas, no anda con cajas, no anda con nada. Ya camina con un bastón. Es un señor, es un adulto mayor, limpio, pelo corto, ordenado, tranquilo. Y él camina y está ahí. Y la primera vez que lo vimos, él salió de entre un lugar muy oscuro, nos recibió, una persona súper educada, y recibió lo que le llevábamos de comer. Creo que lo hemos visto 3 veces. Pero la tercera vez íbamos camino a buscarlo. Y es algo que uno no desarrolla, es algo muy interesante. Uno va manejando en la noche en San José. Y eso es un poquito de contarle la experiencia de lo que pasa. Uno va manejando y uno va viendo y hemos aprendido que, bueno, Giovanito tiene que andar más despacito, porque cuando usted anda entregando hay que andar muy despacito, porque usted lo que anda es buscando oportunidades. Y espero que usted también pueda, entre líneas, ir agarrando cosas. Hay que ir despacito.
Hay que tomarse el tiempo de hacer las cosas bien. Aunque hacer las cosas bien sea tan sencillo como manejar. Agarrar el carro y manejar a través de San José, pero muy despacito. ¿Por qué? Porque estás en busca de oportunidades. ¿De oportunidades de qué? De oportunidades de sembrar. Estás buscando el chance de una persona que tenga hambre para poder darle algo y sembrar en esa persona. Yo cometía el error de, bueno, vamos a este lugar, y entre puntos que me daban, pues yo iba normal, iba manejando normal. Y entonces me decía el muchacho que se llama Alex, me dice, ¡frene! Ahí va uno. Y uno frena y uno no tiene el ojo desarrollado de ver ciertas personas en San José. Esta persona sí. Entonces me indicaba, vea, allá hay una persona. Y nosotros, uy, mira, pero es que lo que se ve es un puñito por allá. Y ahí estaban. Y no solo uno, un grupo de personas. Ese día nos pasó que íbamos a buscar a este señor. Íbamos a dejarle algo de comer. Y como 2 cuadras antes de llegar al lugar habitual, venía caminando. Obviamente, Giovanito no lo reconoció. Así que vino el ¡frene! Y entonces frenamos, ¿verdad? Cuando frenamos, se abren las ventanillas del carro, se acerca el señor yo no sé, ya él conoce el carro y se vino. Entonces le dijimos, señor, aquí tenemos algo para usted. Y la respuesta de él a mí oiga, hasta el día de hoy me conmueve. Porque dentro de los códigos de comunicación que se llevan en ese momento, estamos todavía aprendiendo, por ejemplo, de que cuando usted se acerca a una persona de esas, usted no le dice buenas noches, aquí está algo para usted. No, usted le dice comida, comida. Usted lo que se anuncia es con la frase comida, comida. Porque son personas que por el mismo ámbito donde se desenvuelven en la calle, se pueden sentir amenazadas o tener temor de que personas se le acerquen. Tal vez piensan a veces que es la ley, a veces piensan que es alguien que los quiere asaltar, que los quiere golpear, pueden ser diferentes motivos. Pero cuando usted da la clave que es comida, comida, la gente por lo menos se detiene. Entonces ese día le dijimos, comida, comida, y el Señor se devuelve, y en lugar de decir gracias, lo primero que dice es, mi Dios nunca me abandona. Ni se fijó en el carro, ni se fijó en nosotros, ni se fijó en el pan, ni se fijó en el fresco, no se fijó en nada. El Señor volvió a ver hacia arriba y dijo, mi Dios nunca me abandona. Para él no importaba quién le había llevado algo. Para él no le importaba qué le habíamos llevado. Él no sabía qué le estábamos entregando ese día. No sabía si era un sándwich, si era un perro caliente, si era una taza de comida. No sabía qué le estábamos dando. Él no tenía intención de verlo ese en el momento. Él ni tan siquiera vio el carro, ni tan siquiera vio a la persona. Él no nos vio a nosotros. Él no vio lo que le estábamos alargando a través de la ventana. Lo único que dijo fue, mi Dios nunca me abandona. Una persona que esa noche iba a dormir en cajas de cartón en San José, en una de esas noches como estas que ha estado haciendo mucho frío, que había salido a caminar porque estaba buscando un poquito de comer. Y yo me preguntaba, y hoy lo pensaba, y yo decía, Señor, ¿usted cómo hace? Y si yo me pongo y le digo, le cuento esta historia porque yo me trato de poner en los zapatos de este señor. Y si usted y yo hoy sin un 5 en la bolsa salimos al centro de San José como a esta hora más o menos, en una zona desolada, cuando ya las sodas han cerrado, donde todo está cerrado, y usted y yo decimos, vamos a ir a buscar algo de comer, y yo me quedo perdido. Y yo no sé qué hacer y yo tendría que ver cómo sobrevivir bajo esas circunstancias, porque no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados. Pero me llama la atención porque este señor caminaba y él decía, bueno, voy a buscar. Pero un carro que no esperaba en un momento que ya había pasado su tiempo,
en un lugar que no era donde él habitualmente estaba, espero que me vaya leyendo, bajo circunstancias totalmente anormales, recibe algo de parte de Dios. Porque él lo ve así. Y él dice, esto es Dios, mi Dios, que nunca me abandona. Aún en el momento más oscuro, aún en el momento que ya pasó, aún en el momento donde ya no tengo por qué esperar, en el lugar que no estoy acostumbrado, aún en ese lugar Dios viene, manda algo y me sostiene. Mi Dios nunca, nunca, nunca me abandona. Una convicción del corazón de esta persona que yo no sé si usted y yo podemos tener y agarrarnos, porque yo no sé si usted y yo en algún momento, y espero que no, estemos en ese papel, en ese momento, en esa circunstancia. Yo no sé. Porque a mí me cuesta aún ponerme en los zapatos de este Señor. Hay demasiados factores, hay demasiadas circunstancias que a pesar de que las veo, las palpo, las toco, las huelo en medio de una calle en San José de noche, aún así no las puedo comprender. Aún así no las puedo comprender. Pero aún así, lo que sí pude comprender, lo que sí pude ver es dónde estaba el corazón de este Señor. ¿Dónde estaba su mente? ¿En quién confiaba esta persona? ¿Y en quién confía? Porque cuando muchas veces nosotros estamos en una situación de reto, en una situación complicada, y algo positivo nos pasa, puede que usted y yo cometamos el error, cometamos la falacia de creer que es porque usted y yo hicimos algo bien. Y se nos olvida muchas veces que es simple y sencillamente por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros y porque Dios nunca, nunca, nunca nos abandona. Dice la palabra en Deuteronomio 8:10. Deuteronomio 8:10. Si puede, léase todo el capítulo 8. Es muy, muy rico, muy interesante. Pero habla acerca de cuando Dios nos bendice. Deuteronomio 8:10 nos da esa instrucción. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Ojo con esto. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho. Y todo el capítulo nos habla acerca de abundancia, de bendiciones abundantes que Dios nos da. Y dice, cuando hayas comido, asegúrate de alabar al Señor tu Dios. Pero me llama la atención porque cuando en algún momento nosotros, y voy a llevarlo en ese punto, de ese momento de este Señor, hemos estado en un mal punto y empezamos a recibir cosas buenas de parte de Dios, muchas veces empezamos a pensar de forma equívoca. Y el versículo 11 nos lleva y nos amonesta. Estoy en la Nueva Traducción Viviente y dice, sin embargo, en ese momento de éxito, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Cuando estemos bien, cuando estemos saciados, cuando vengan las bendiciones de Dios, cuando estemos con nuestras manos rebosantes de bendiciones. Dice, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios.
Iglesia, en tu abundancia, en tu abundancia, en tu abundancia, en tu abundancia, en tu abundancia. Voy a seguir hasta que alguien me diga amén. En tu abundancia, 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 en tu abundancia. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no se la creen? Iglesia, ¿por qué nos cuesta tanto? En tu abundancia. Bueno, ya mejor. En tu abundancia. Amén. No te olvides del Señor. Porque esa abundancia va a estar, pero no te olvides del Señor. No te olvides del Señor. Porque, iglesia, es muy fácil caer ahí. Y hay muchas historias de personas, y usted probablemente tenga conocidos que hayan pasado por eso, que en algún momento de dificultad, de problemas, de situaciones, sí, ahí buscamos al Señor, pero lo buscamos desde una perspectiva equivocada, porque no buscamos su rostro, sino que buscamos sus manos, buscamos las soluciones que Dios nos pueda brindar, pero no lo buscamos a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Rey. No lo buscamos, pero viene Él y nos soluciona las cosas y se nos olvida y nos vamos y nos olvidamos de Dios. Y si quieres saber qué pasa, termine el 8, termínelo en casa porque, es duro. Es duro, Dios lo dice, su palabra lo dice, pero no nos vayamos por ahí, simple y sencillamente lo invito. Lo invito a que usted tenga la convicción de que Dios nunca me abandona. Vamos a la palabra, al libro de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, igual voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Es una historia con la que quiero ejemplificar algo. Lucas 13, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 13. Dice la palabra: cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? ¿Cómo lo alabó? En esa historia Dios nos cuenta, o esta historia en la Biblia nos relata el pasaje de una mujer que había estado enferma durante 18 años. Dice la palabra que ella estaba encorvada. Algunos dicen que tenía pues un problema físico de que estaba encorvada, incluso sus brazos, sus cosas. Yo me la imagino, no sé, como esas personas que están todas ya como arratonadas, como que tienen problemas musculares, probablemente problemas en sus huesos, que no pueden enderezarse, que caminan mal. Yo no sé, me imagino un tipo de reumatismo, por decirles algo. No sé si ustedes han visto que hay ese tipo de enfermedad que dan los huesos en los ligamentos, que tuerce y deforma las manos muchas veces. Cuando se vuelve un poco más compleja, ataca a veces los codos, las articulaciones, las rodillas, etcétera. Y son personas que se van poniendo cada vez y cada vez peor. Esta mujer dice que tenía 18 años de estar encorvada, que estaba enferma, que estaba doblada. Y me llama la atención porque da de una vez la causa de la enfermedad. Porque yo le acabo de mencionar que sí, que puede ser, no sé, un reumatismo. Decían antes, y usted yo no sé si lo ha oído, y yo eso, a mí me lo decían montones, a mí me lo decían, a veces me tocaba planchar.
Entonces cuando yo planchaba, decía, ve a ver si usted se va a lavar las manos después de planchar, porque está todo caliente y usted va a meter las manos en agua fría. Vea, él y me dice que sí. Y entonces me decían, si usted mete las manos en agua fría después de planchar, se le van a torcer por estar en esas, por los cambios de temperatura. Y me decían que es que eso después al tiempo, ay, bueno, ¿sabe qué me decían a mí montones? Vea, mi mamá se ponía pero histérica cuando yo venía del colegio, de la escuela, me quitaba los zapatos y empezaba a andar descalzo por la casa. Decía, ¡ah! Se le va a meter ¿cómo que le decían a uno? Un frío, ¿verdad? Algo así, se le va a meter un frío por los pies. Y uno, un frío. Entonces, sí, o sea, a uno le decía mucho esas cosas de los cambios de temperatura porque usted se podía enfermar. Bueno, a mí me decían lo de los pies, me acabo de acordar de eso. Cuidado con andar descalzo porque yo no sé qué. Bueno. Bueno, y en la casa, nada más para contarle, había una parte que era de madera. En la parte de madera medio me la perdonaban, pero había una parte que era de cemento. Era como que usted pisara, quién sabe qué, porque la chancla voladora no existía, pero sí algo por ahí andaba el asunto. Entonces, a veces uno podría pensar que esas enfermedades musculares y esas cosas podrían tener que ver con esas cosas. Pero resulta que la palabra nos lleva y nos dice en el 11, vio una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Diferentes versiones usted las puede leer, pero vamos a traducirlo y vamos a tratar de verlo tal y como es. Dice que estaba encorvada a causa de un espíritu maligno. Se dice que un demonio la atormentaba. Simple. Había un demonio dentro de ella que la atormentaba físicamente y le hacía tener esa manifestación física. O sea, el que ella estuviera doblada era una manifestación física de un síntoma espiritual. Eso me pareció muy interesante porque no fue que la señora planchó y se mojó, no fue que caminó, no, Eli, no se ría, no fue por eso. Fue porque había un espíritu que la estaba atormentando. Vean lo interesante, ella estaba, y quiero llevarlo a 3 puntos muy específicos de este versículo, porque, y con esto quiero que usted vea algo. La mujer estaba enferma, pero ¿dónde dice la historia que estaba la mujer? ¿Está ahí? ¿Podemos ponerlo ya? ¿Podemos poner el versículo, porfa? Ajá. Jesús enseñaba en la sinagoga, el 11. Jesús estaba enseñando en la sinagoga, ¿ok? En la iglesia estaba enseñando en la sinagoga. Y vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. O sea, ¿dónde estaba la mujer? En la sinagoga. Estaba ahí. O sea, Jesús estaba en la sinagoga, la mujer estaba en la sinagoga. La mujer estaba enferma. Oiga, 18 años de enfermedad y la mujer no faltaba a la iglesia. No dejaba de congregarse. Estaba ahí aprendiendo también. ¿Quién estaba enseñando ese día? Ese día estaba enseñando Jesús. Jesús enseñaba en la sinagoga. Ahí estaba él, ahí estaba la mujer enferma. Ojo con esto, porque tiene que ver con dónde estamos nosotros. ¿Dónde están nuestras prioridades? O sea, si usted se pone a razonar, esta mujer perfectamente tenía todos los argumentos para poder quedarse en casa. Ella perfectamente podría decir, no hombre, yo me quedo en casa, me duele mucho la espalda, hoy estoy fatal, hoy me duele todo. ¿Para qué voy a ir yo a la sinagoga? Ay no, qué pereza, yo no sé quién predica hoy, mejor hoy no voy. Y se podría quedar ahí en la casa, pero no, su decisión la llevó a estar en el lugar correcto. Y vea lo que es Dios, en el lugar correcto, frente a la persona correcta, en el instante correcto. Porque lo interesante de esto que a mí me llama la atención, de este ejemplo en específico, es cómo Dios, y esto tiene que ver con una manifestación de la fidelidad de Dios. Y quiero que usted lo tome para usted también, porque es para nosotros. Las manifestaciones de Dios, de su fidelidad, de esa característica tan intrínseca de Él. Dios es fiel, pero su fidelidad es una manifestación de su carácter, de cómo es Él. Y esa manifestación está para usted y para mí, abierta. Y muchas veces, y hoy le voy a dar 2 ejemplos, pero muchas veces, como en este ejemplo, Dios se va a manifestar en su fidelidad simple y sencillamente porque usted haga lo correcto, esté en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas.
Dios es fiel. Y a veces esta mujer, y el ejemplo es muy sencillo, esta mujer estaba ahí escuchando la palabra. La mujer no dice, y yo me lo quiero imaginar así porque me llama mucho la atención cómo se desarrolla la historia. La mujer no estaba, por ejemplo, como Bartimeo, que Bartimeo oyó que iba pasando Jesús y Bartimeo pegó 4 gritos. Y él gritaba por encima de la multitud y él vio una oportunidad y él dio pasos para tratar de alcanzar a Jesús. Esta mujer no, esta mujer simplemente escuchaba la enseñanza y en medio de la enseñanza de la palabra Jesús posó su mirada sobre ella. Vino y se acercó y le habló y le dijo, y esta palabra es muy especial, le dijo, apreciada mujer. Apreciada mujer. Se dirigió con afecto, se dirigió con amor, se dirigió con interés, se dirigió de una forma en la que no podía quedar a duda de que Dios había puesto su mirada en ella, en una mujer en específico. No la vio al azar. Jesús la vio donde estaba allá, vio su circunstancia, pero más allá de ver su enfermedad, Jesús vio lo que la estaba quejando. Vio espiritualmente lo que estaba pasando. Y se acercó. Dice que Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. Primero Jesús le declara una palabra. Después dice que va y la toca. Inmediatamente ella pudo enderezarse. Y me llama demasiado la atención que dice, ¿cómo alabó ella a Dios? Lo que hizo ella fue prorrumpir en alabanza, en agradecimiento. Y me llama demasiado la atención porque hay algo en el corazón de esta mujer, de lo que le pasó, porque ella no esperaba nada, ella fue a escuchar. Vamos a ver, cuando usted intencionalmente provoca la mano de Dios y lo busca, grita sobre una situación en específica y Dios responde, usted ahí con demasiadas ganas tiene que agradecer. Usted y yo debemos de agradecer, pero en este caso, cuando usted simple y sencillamente se mueve en obediencia, en una obediencia, y usted me dice, ¿en qué obediencia? En obediencia a estar en el lugar correcto. Algo tan sencillo como ese, tomar decisiones tan simples como esas. Y puede que a usted y a mí nos suene un poco duro esta parte, pero usted y yo esta misma decisión la enfrentamos muchas veces. Hoy usted enfrentó esa decisión. ¿Voy o no a Casa Sembradores? ¿Voy o no? ¿Sí o no? Me quedo en la casa, qué pereza, no sé. Como ella lo pudo haber hecho. Ay, me siento malito, me duele la espalda, mejor me quedo. Ay, me corté una uña muy hondo. Me voy a quedar, ponerme yodo, mentoley, para que se me vea rojita de una vez. Usted y yo enfrentamos esas decisiones. Ay, la barriga, me comí algo, me quedo. Podríamos hacerlo. Y ojo con esto. No lo sienta como un señalamiento, porque todo nos pasa, todos pasamos por ahí, pero lo que voy es que usted y yo enfrentamos ese mismo tipo de decisiones, la misma decisión que enfrentó esta mujer, y ella simplemente tomó la decisión de ir a la sinagoga, estar ahí y escuchar. Ese día, la manifestación de la fidelidad y de la gracia de Dios se hizo presente. Jesús la vio, la llamó y la hizo libre de lo que ella tenía. Y me llama poderosamente la atención la actitud de su corazón. Inmediatamente ella fue sana. Dice la palabra que alabó a Dios. Prorrumpió en alabanza. Prorrumpió alegremente a darle gracias a Dios. A alabar a Dios. Yo me la imagino a ella después de estar ahí encorvada. Yo me la imagino simplemente gracias, gracias. Probablemente ya ella podía saltar, probablemente ya ella podía moverse, probablemente ya podía danzar, probablemente ya podía hacer un montón de cosas que no podía hacer. Y la actitud de su corazón fue simple y sencillamente agradecer a Dios. Un agradecimiento profundo. Es más,
Yo no sé qué habrá hecho. Yo ni me imagino si se tocó la espalda, si hizo aquí, si hizo allá. Lo primero que hizo fue agradecer a Dios. Agradecer a Dios. Porque yo creo firmemente que usted agradece a lo primero que tiene en su mente. Lo primero que tienes en tu mente presente. Ella tenía a Dios presente en ese momento y se dio cuenta y entendió que no había sido mano humana la que hizo el cambio, sino que fue el poder de Dios que transformó su vida en ese momento. Ese ejemplo es muy profundo y es un milagro. Literalmente podemos hablar de un milagro de sanidad. ¿Ok? Y usted me va a decir, claro, fue un milagro. Y la mujer, pero se enderezó y dijo, gracias Señor, porque fue un milagro. Pero vea qué interesante, la misma actitud. Y se lo digo porque más de 2000 años después, en una calle de San José, una persona me lo demostró. Cuando recibió algo en su mano, simplemente lo que dijo, mi Dios nunca me abandona. Y me hace creer todavía en que tenemos esa oportunidad. En que usted y yo, aunque estemos enfrentando situaciones difíciles, podamos entender que cuando salimos de ahí y que no se nos vaya a olvidar que es Dios quien nunca nos abandona. Dificultades, sí. Momentos, sí. Pero Dios está con nosotros y Dios de todo nos va a sacar. Dios nos va a ayudar, pero no nos olvidemos que es Él. Ahora, en este caso, la voluntad y la manifestación de la fidelidad de Dios se da de una forma como dice en el ámbito legal de oficio. O sea, no hubo una petición específica de la mujer sobre su sanidad. Ni, por ejemplo, de este otro señor con respecto a lo que él estaba pidiendo. Pero quiero que vayamos a la palabra. Y este es ay Dios mío, esta es una historia muy conocida. Vamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 18. Y lo único que quiero ilustrarle es que para Dios, ambos dos situaciones son muy válidas. El hecho de que Él pueda moverse simple y sencillamente al ver nuestra obediencia, pero otras veces usted y yo, y con esto quiero cerrar el tema. Quiero que usted, ¿qué es lo que Dios quiere a veces de usted y yo? Es cierto, Dios quiere nuestra obediencia, Él se va a manifestar muchas veces de formas inesperadas. Y Dios va a cumplir los anhelos y sus promesas que tiene para con nosotros. Yo sé que lo va a hacer y tengo esa confianza. Pero muchas veces también Él necesita y Él requiere de nosotros algo que se llama persistencia. La historia nos ubica después del enfrentamiento. Vamos a ir al verso 41, 18:41. Después del enfrentamiento de Elías con los profetas. Dice que ellos estaban en el monte Carmelo. Y voy a ir un toquecito atrás en el 40 y dice, y Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. La historia, para dar un poco de contexto, están en el monte Carmelo, están tratando de que el pueblo se decida por Dios o por Baal, y estando en el monte, pues ya Dios responde el sacrificio, el holocausto que estaba ofreciendo Elías, y pues él manda que aprendan a los falsos profetas de Baal, pero ojo con eso, estaban en el monte. La historia dice que entonces los agarran y los bajan del monte, se los llevan, ellos descienden del monte, se van a un valle y se van a y que ahí los mata. ¿Okay? Entonces, estaban en el monte donde sucedió primero toda la acción de la historia, los descienden al valle y los matan. El 41 dice, luego Elías le dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio,
subió a la cumbre del monte Carmelo. ¿Por qué subió? Porque había bajado. Él estaba abajo y subió a la cumbre del monte Carmelo. Dice que se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. 7 veces se lo repitió. Entonces, ok, 7 veces. La interpretación o lo que nos enseña la palabra en todo esto, y para mí la palabra es persistencia. Elías en este caso, y quiero decirle algo, o sea, Elías antes, en el verso 41, Elías primero, y ojo con esto, hay un orden en esta situación que a mí me llamó la atención. En el 41 Elías se enfrenta con Acab. Digo se enfrenta, simplemente se topan y se hablan. Y Elías le dice a Acab, vete a comer y a beber algo porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Y yo me imagino que estaba haciendo un sol porque ya tenían tiempos de que no llovía. Él mismo había orado para que cesara la lluvia. Estaba haciendo un calorón que usted no tiene una idea. Ese día fijo estaba que 40 grados a la sombra. O sea, estaba calientísimo. Y viene Elías y le dice, oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Váyase, cómase alguito, porque yo oigo una tormenta que viene y yo me pongo a pensar, o sea, está haciendo un sol terrible. Y Elías llega y le suelta la palabra de una tormenta de lluvia, de algo totalmente improbable. Yo no sé, bueno, Acab le hizo caso, se fue a comer, probablemente tenía hambre el bandido, no sé. O no sé si era muy obediente el Señor, que no lo creo. Pero se fue. Pero Elías primero le suelta una palabra pública, una palabra de autoridad, una palabra que todos pudieron haber escuchado. Oigo una lluvia fuerte que viene. Está haciendo un calor terrible. Él probablemente no podía negar lo que hemos hablado muchas veces, las circunstancias actuales que se estaban viviendo en ese momento. Probablemente, o sea, quien lo haya escuchado no pudo haber probablemente entendido lo que estaba pasando porque estaba haciendo mucho calor. Habían pasado un montón de tiempo sin llover y él decía, escucho una tormenta que viene. Y fue lo primero que declaró. Y me llama la atención porque él declara sobre eso, lo habla, pero después dice que sube al monte. Dice que él sube solamente con su criado. Y me llama la atención porque él dice que se inclina y ora. Y la palabra, y lo hace muy explícitamente, y me llama la atención porque dice que él se arrodilla y pone su cabeza en medio de sus piernas. Es algo como simplemente que se postra totalmente. Él se postra totalmente. Sube al monte y se postra totalmente delante de Dios. Pero ya él había declarado la palabra. Pero ya él había hablado. Ya él había dicho que venía la lluvia. Y él empieza a orar por lluvia. Y no ora 1, 2, sino hasta 7 veces. Cuando hay una pequeña manifestación en el horizonte de lo que él esperaba ver de parte de Dios. Entonces, muchas veces, y ojo con esto, el orden de lo que nos cuenta esta historia, a mí me hace ver algo que para nosotros tiene que convertirse en una realidad de nuestras vidas. Y es el entender que las promesas de Dios son sí y sí se van a cumplir. Y el saber también
que usted y yo tenemos poder en nuestra boca, que se ha dicho montones de veces, que lo que usted y yo declaremos de parte de Dios se va a cumplir. Si yo declaro algo, se va a cumplir. Pero que muchas veces ese cumplimiento va a tener que venir sazonado por insistencia y persistencia y determinación de una oración posterior. Muchas veces. En este caso fueron 7 veces. Y Elías era una persona que conversaba con Dios. Y Elías era una persona que podía decir, vive Dios en cuya presencia estoy. Elías vivía en la presencia de Dios. Y aún así oró 7 veces. 7 veces fue persistente. Este hombre que hizo descender fuego del cielo. Este hombre que detuvo la lluvia. Este hombre que declara la palabra. Que vivía en medio de la presencia de Dios. Y aún así fue y se arrodilló y oró 7 veces para poder ver el cumplimiento de esa palabra que había sido declarada. Iglesia, usted y yo hemos recibido palabras de bendición nuevamente, muchas palabras. 2 cosas. Las estamos hablando, las estamos declarando, las estamos exponiendo al mundo como debe ser. Número 1. Y número 2, en privado, usted y yo estamos siendo persistentes con esa palabra. Usted me puede decir, es que yo no veo nada. Yo subo al monte y usted dice que va a llover y yo no veo nada. Más bien, qué calor subir al monte. Usted, pero ¿por qué me dice que yo vaya a asomarme si está pegando un sol terrible? No hay ni una palmera. Claro, como usted está orando debajo de una palmera, yo soy el que toca subir a ver. Pero bueno, el sol arreciaba la primera vez, la segunda vez, la tercera, cuarta, quinta y sexta. Ese pobre siervo se llevó una soleada subiendo ese monte, asomándose, hasta que a la séptima, a la distancia, vio una pequeña manifestación de lo que ya sabían que iba a suceder. Porque, permítame decirle, algo de lo que tenía Elías es que él sabía en el fondo de su corazón que lo que él había declarado iba a ser cumplido. Él tenía esa convicción, él ya había abrazado esa palabra, él la tenía. Esa semilla, primero que nada, había germinado en el fondo de su ser. Él ya la tenía arraigada y esa semilla simplemente estaba creciendo y estaba siendo preparada para dar fruto. La palabra que usted y yo hemos recibido, la palabra que esta iglesia ha recibido, otra vez, pregunta para todos nosotros, esa palabra, número 1, ¿la recuerdas? Número 2, ya se sembró, ya está creciendo ahí, o todavía no la hemos creído todavía, porque podemos ir y seguir orando, y podemos y debemos seguir orando por ella, debemos seguir clamando a Dios, debemos seguir declarando la palabra, pero en lo más interno y en lo profundo de nuestro corazón tenemos ya que ver crecer eso. ¿Por qué? Usted me dirá, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? Ver crecer eso dentro de nosotros. Porque así es la fe. Porque la fe y la palabra nos dice y nos enseña que las cosas que se ven han sido creadas de las cosas a partir de cosas que no se ven. Y un día eso escuchaba y leía, y muchas veces todo en la vida tiene una similitud o tiene un camino muy similar. Este púlpito, usted lo puede ver ahora. Y este púlpito, oiga, tenemos años de tenerlo. Este púlpito es de cuándo, ¿verdad que tiene 13 años con nosotros? 13 años. ¿Vos te acuerdas quién diseñó este púlpito? ¿Vos lo diseñaste? ¿Vos lo dibujaste? Ok, ¿va qué interesante? Este púlpito salió de una idea de nuestro querido pastor. Se lo imaginó un día, yo no sé qué estaba haciendo, se puso a dibujar y se hizo este púlpito. Pero este púlpito no existía. Cuando nosotros empezamos a reunirnos, esto no existía, no estaba presente.
Y fue creado de la nada a partir de una idea que ni usted ni yo tuvimos. Hoy usted es más, muchos ya lo hemos levantado, muchos hemos rayado el piso con él, muchos nos ha caído. Aquí está, y surgió de una idea, de algo que era invisible. Usted está viendo algo visible. La silla donde usted está sentado, alguien la diseñó a partir de una idea. Alguien fue y compró después un tubo, lo dobló, lo soldó, lo hizo, y ahí usted y yo estamos sentados. Todo, básicamente, lo que usted y yo hoy estamos viendo surgió a partir de una idea que en su momento no se vio. La idea de este púlpito se engendró primero, nació como una semilla en la mente del pastor. Tuvo una idea, la visualizó, tal vez lo vio en algún lado, le gustó el diseño y lo empezó a dibujar, lo trajo, se lo llevó a alguien. Y bueno, no me acuerdo, sí, alguien lo hizo, ¿verdad? No, porque sí, pastor, no. Y ahí iba a decir que el pastor la hizo, pero no, alguien la hizo. Y aquí está. De una idea que no se vio, hay algo que tiene aquí. En otro nivel totalmente, Dios es así. De algo que no existe, Él es capaz de crearlo todo. Él es capaz, nada más que Él no necesita un carpintero que le ayude. Al sonido de su voz las cosas se crean. Iglesia, nuevamente, la fidelidad de Dios se va a manifestar en su vida a través de milagros portentosos, de cosas que usted no espera, en momentos que usted no espera. No renuncies a ese sueño. No tengas temor de la situación actual. No tengas temor de lo que estás pasando. No tengas temor de ese sol que puede estar abrazando la cabeza, aunque subas persistentemente y no veas nada, aunque se ponga más caliente. No tengas temor. Insiste, persiste, ora. Que tu posición, como lo cantábamos ahora, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Elías, y si usted ve lo que esa canción revela, Elías subió al monte, se postró, puso su cara en el suelo y oró, pero él no se rebajó a lo más bajo, él llegó a la posición más alta, a los pies del maestro, a los pies del creador. Él subió. Usted, si lo ve él arrodillado, él no estaba en un lugar bajo, él estaba en un lugar alto, a la par de Dios, en cuya presencia él se encontraba. Y ahí es a donde yo quiero que usted y yo vayamos. Que hoy ojalá esto nos sirva, esta ilustración nos lleve. Y que si usted está pensando y que si usted está pasando por una situación que requiera una intervención inmediata de parte de Dios, número uno, que empiece a cambiar la forma en cómo está hablando, porque sí, se veía un calor tremendo ese día que Elías pasó eso, pero él habló algo diferente. Y número dos, que la decisión sea de persistir y determinarse a estar a los pies de Dios y orar constantemente. Queremos un cambio sobre esa circunstancia. Dios tiene control de eso. Dios lo tiene, ya está eso solucionado. Ya está solucionado, iglesia. Ya la solución está. Pero tenemos que persistir, traer eso que está en el mundo espiritual y hacerlo visible en el mundo material. A través de nuestra oración, a través de nuestro contacto con Dios. A través de activar esa misericordia que Dios tiene para con nosotros, esa fidelidad de Dios que está en medio de nosotros. Así como Jesús le dijo, apreciada mujer, así te lo puedo decir hoy, apreciada mujer, apreciado varón, amado varón, amada mujer. Suelta la palabra y lo que durante mucho tiempo no había podido pasar, puede pasar de inmediato. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Padre Santo, que tu palabra hoy caiga en nosotros como esa semilla y crezca y dé fruto. Es nuestra oración. Señor, que no se olvide, sino que crezca, Padre, y que
al menos entendamos que debemos estar en el lugar correcto, en la posición correcta y ser persistentes en la búsqueda de tu rostro y no solamente de tus manos. Enséñanos, Señor, a través de la revelación del Espíritu Santo, a buscarte más allá del temor de la circunstancia que enfrentamos, Padre Santo, más allá de lo que pueda estar sucediendo, a que retemos, Señor, nuestra forma de pensar, todo lo que hayamos alguna vez aprendido, toda escuela, Señor, aprendida de mucho tiempo, que pueda ser derrumbada a través de la revelación del Espíritu Santo y que podamos entrar y entender, Señor, que en tu presencia, Señor, es cuando obtenemos, Padre Santo, tu amor, primero que nada, tus palabras de cariño, tus manifestaciones, Señor, para con nosotros. Y después, Señor, las soluciones que hemos estado buscando. Oh, Señor, enséñanos primero que nada a tener una necesidad de ti, como el agua, como el aire que necesitamos para respirar, para vivir. Enséñanos a que eres tú eso que necesitamos, Padre Santo. No solamente porque queremos algo de ti. No. Es porque eres tú lo más importante en nuestra vida. Oh, mi Dios, te pido, Padre Santo, que esa llama de ese primer amor se reavive en todos nosotros. Señor, que no entendamos el por qué hay una necesidad de estar en tu presencia siempre. No solamente aquí en casa, sino en nuestras casas, en nuestras habitaciones. Más allá de la ocupado que pueda estar nuestro día, más allá de lo que las personas que nos rodean nos puedan consumir. Señor, que entendamos que sin ti, Padre Santo, nuestra vida, Señor, pierde sentido, Señor. Que eres tú quien nos da la vida. Que eres tú, Señor, quien es más que necesario. Oh, mi Dios, para caminar, para vivir, para avanzar. Cúbrenos, Espíritu Santo. Cubre hoy nuestra mente, cubre nuestro espíritu, Señor. Que esta palabra, Señor, crezca en nosotros. Que esta palabra se vuelva una realidad. A través sí de la revelación, Señor, que tú puedes traer a nosotros. Pero también a través de la determinación de una decisión de nuestro carácter. De no dejar, Señor, de buscarte, sino de avanzar y caminar en la palabra. De ver qué más podemos hacer, Señor, por ti, Padre Santo, por esta casa, por nuestros hermanos, Señor, de ser una manifestación viva, Señor, tuya, un reflejo tuyo aquí en la tierra, Padre, de tu carácter, Padre Santo, de tus acciones, de tu sabiduría, de tus palabras, que podamos reflejarte, Padre Santo, en nuestra vida, a través de una vida de santidad, a través de una vida de comunión, a través de una vida de búsqueda, Padre Santo. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Padre Santo. Enciende, Padre Santo, ese fuego en nosotros. Y que nosotros también busquemos el cómo encenderlo. Es nuestra oración hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén.